Bueno, vamos a darle comienzo oficialmente al conversatorio. Nuevamente darles las gracias a todos los que están ingresando. Y les contamos un poquito quiénes están organizando el conversatorio, que es la Comisión de Desarrollo Integral de la Diócesis de Rafaela, provincia de Santa Fe. Le damos la bienvenida a este conversatorio, el cual es denominado Por una sociedad que dignifica a la mujer y a la vida. Queremos proponer un espacio de reflexión sobre la protección y promoción de la vida humana y de los derechos de las mujeres, particularmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Agradecemos la participación de cerca de 200 inscriptos que nos están siguiendo por las plataformas de Zoom y por el canal de YouTube, de 13 provincias: Santa Fe, Córdoba, Formosa, La Rioja, Catamarca, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Tierra del Fuego, San Juan. Y también nuestro país vecino, Venezuela. Agradecemos en modo particular a las 3 panelistas que nos acompañan esta noche y a una mamá que compartirá con nosotros su testimonio de opción por la vida. Agradecemos también a la Universidad Católica de Santa Fe, en particular al vicerrector Guillermo Kers, por cedernos la plataforma por la que se está transmitiendo esta conferencia. Este conversatorio comprende 2 momentos, el primero más expositivo y el segundo abierto a las preguntas del público. Les agradecemos que durante el desarrollo del conversatorio mantengan apagados los micrófonos y los hagan llegar las preguntas a través del chat del Zoom y de YouTube. Ahí, miembros de la comisión estarán agrupando y sintetizando las preguntas. Rogamos hacerlas con respeto y pedimos anticipadamente disculpas si no llegamos a responder todas las consultas. Damos paso ahora a presentar las expositoras. La doctora María Marta Didier, abogada por la Universidad Nacional del Litoral, doctora en Derecho por la Universidad Austral, profesora de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, y en la Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina. Profesora de Teoría General del Derecho y de taller de tesis en el doctorado en Ciencia Jurídica de la Universidad Católica de Santa Fe. Directora del doctorado en Ciencia Jurídica y del Instituto de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Santa Fe. Autora de diversos artículos relacionados con el derecho constitucional y a la filosofía del derecho. Miembro de la Comisión Rectora del Protocolo de Objeción de Conciencia frente al aborto no punible en la provincia de Santa Fe, publicado por la Universidad Católica de Santa Fe. Ahora, la doctora María José Mancino, fundadora y actual presidente de Médicos por la Vida Argentina, cofundadora de la Asociación Médicos por la Vida Internacional, médica UNR, especialista en psiquiatría, máster en psiconeuroinmunología, Universidad Favarolo, orientadora familiar por la Universidad Austral. Es becaria del Consejo Italiano de Investigación y del Hospital Agostino Gemelli, Roma. Colaboradora como profesional del Proyecto Raquel, entidad que ayuda a mujeres que han transitado un aborto. Es casada y es madre de 5 hijos. Y ahora presentamos a la profesora Silvia Fácide de Roperto, profesora de inglés, actualmente jubilada, licenciada en Gestión Educativa por la Universidad Católica Santiago del Estero, con especializaciones en neurociencia, en trastorno déficit de atención con o sin hiperactividad y educación en el amor.
Ha sido coordinadora del Servicio Hogares de Tránsito y Adopción del Movimiento Familiar Cristiano y coordinadora de Grávida, Rafaela. Es cofundadora de Asociación de Padres de Niños, CONTAD, y cofundadora de Rafaelinos por la Vida, donde coordina el área a mujeres en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Les damos ahora la palabra a las expositoras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a exponer en este panel, a los organizadores y a todos los que están escuchando. Bueno, en primer lugar, es preciso señalar que el proyecto de aborto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación configura un grave atentado contra el orden constitucional y el Estado de Derecho, al tergiversar las normas constitucionales y pretender fundarse en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. Me referiré a alguna de las inconstitucionalidades de que adolece este proyecto, puesto que por razones de tiempo me resulta imposible explayarme sobre todos los vicios de inconstitucionalidad. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Argentina otorga jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia. La Argentina, mediante la ley 23.849, aprobatoria de dicha convención, formuló una declaración interpretativa en su artículo 2, conforme a la cual se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. Dicha declaración interpretativa tiene por objeto definir el alcance de una cláusula del tratado para nuestro país, resultando obligatoria para la Argentina. Tiene rango constitucional y solo podría ser derogada con la mayoría calificada de los 2/3 de los miembros de la totalidad de las dos cámaras. Por tanto, no hay duda alguna que para el orden constitucional argentino, niño es todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. A su vez, en el preámbulo de dicha convención, se dice que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. A su vez, el artículo 2 de dicha convención establece que se deberán respetar todos los derechos reconocidos al niño sin distinción alguna, es decir, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimento físico, nacimiento o cualquier otra condición del niño, es decir, se trate de un niño nacido o no nacido, deseado o no deseado. Cualquier distinción de trato en perjuicio de los niños no nacidos, denegándoles algunos de los derechos reconocidos en la Convención, que incluye el derecho a la vida, como lo hace, por ejemplo, el proyecto de legalización del aborto, constituirá un supuesto de discriminación de los niños no nacidos. Asimismo, este proyecto de ley viola de modo evidente el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, el que establece que el Congreso deberá dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. A tenor de esta norma constitucional, cabe inferir que si el Congreso está obligado a proteger al niño no nacido desde el embarazo, es decir, desde la concepción, mediante un régimen de seguridad social, resulta lógicamente imposible admitir que ese mismo Congreso pueda crear un derecho a su exterminio, como un derivado
del texto constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos. En consonancia con estas disposiciones constitucionales, el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la existencia de la persona humana comienza desde el momento de la concepción. Es decir, que para el orden jurídico constitucional y legal argentino, el ser humano no nacido es persona humana, es sujeto de derecho y es niño. Y esta disposición, tanto de orden constitucional como legal, se basa en la evidencia científica, se basa en la realidad, no en una ideología. Conforme a dicha evidencia científica, el ser humano en estado embrionario es un nuevo ser humano, es un nuevo individuo de la especie humana en su primera etapa de la vida. A continuación me voy a detener en algunos artículos del proyecto de ley demostrando su flagrante inconstitucionalidad y, por tanto, su incompatibilidad con un Estado de Derecho. El artículo 4 prevé el aborto libre sin expresión de causa, dentro de las primeras 14 semanas del proceso gestacional. ¿Cómo se pretende justificar dicha propuesta normativa? En dos razones aparentes o pseudo razones. En la autonomía de la mujer, alegando que la mujer es dueña de su cuerpo y por tanto debe reconocérsele el derecho a decidir si quiere o no ser madre. Con relación a este argumento, es preciso señalar que el ser humano no nacido está dentro del cuerpo de la mujer, pero no forma parte de su cuerpo. Así también que la autonomía no es un derecho absoluto, puesto que sería inconcebible una sociedad en la que cada persona es portadora de una autonomía ilimitada. Esta sería una sociedad inviable, una sociedad donde no sería posible la coexistencia humana, una sociedad incompatible con un derecho que es intrínsecamente coexistencial. Si le damos tal alcance a la autonomía de la mujer con respecto a su decisión de ser o no madre, ¿por qué razón entonces el orden jurídico obliga a un hombre a reconocer a su hijo con todas las obligaciones que ello conlleva? ¿Con qué autoridad la ley podría obligar a un padre a que preste alimentos a su hijo no nacido, disponiendo el embargo de su salario y la inscripción en el registro de deudores alimentarios? ¿Acaso el padre no podría también alegar su voluntad de no reconocer a ese hijo no nacido por no ser deseado y ser fruto de una relación ocasional o no planificado? Podemos ver de este modo el carácter absurdo del argumento de la autonomía de la mujer como criterio para justificar la legalización del aborto. El límite de la autonomía es el daño a terceros. Así lo establece el artículo 19 de la Constitución Nacional. Eliminar una vida humana es claramente un daño a terceros, insusceptible de reparación ulterior. Otro argumento que se esgrime para justificar dicha norma es la necesidad de evitar la muerte de mujeres por aborto clandestino, lo que se considera una razón de salud pública. Todos compartimos que es una necesidad de salud pública evitar la muerte de las mujeres por abortos clandestinos. La diferencia radica en los medios. Los partidarios de la legalización del aborto consideran que dicha legalización es la única medida o una de las medidas legítimas para evitar la muerte de las mujeres por aborto clandestino. Los partidarios de defender las dos vidas, la de la madre y la del niño no nacido, consideramos que la legalización del aborto no constituye una medida legítima ni constitucional para evitar las muertes de mujeres por abortos clandestinos. Proponemos una medida alternativa para alcanzar dicha finalidad, las políticas públicas en favor de la maternidad vulnerable, de acompañamiento y de contención económica, psicológica, social y médica de la mujer en conflicto con su embarazo. Entendemos que el fin que se alega no justifica el empleo de medios ilegítimos, como es el atentar contra la vida de un ser humano inocente. Por otra parte, no existe una relación de adecuación o idoneidad estricta entre la legalización del aborto y la prevención de la muerte materna. Ello lo atestigua el caso de Kayla Jones, quien falleció como consecuencia de un aborto practicado en el marco del protocolo de aborto no punible
en el Hospital Zonal de Esquel, Argentina. También lo atestigua el caso de Irlanda, país en el que, rigiendo la prohibición del aborto, registró en el año 2008 el menor índice mundial de mortalidad materna, y el caso de Chile, país en el que luego de prohibido el aborto, la mortalidad materna descendió de 41,3 a 12,7 por cada 100.000 nacidos vivos, concluyendo estudios publicados por el Dr. Koch que la reducción de la mortalidad materna no se encuentra relacionada con la legalización del aborto. No se dignifica a la mujer promoviendo el aborto libre desde las estructuras del Estado y el sistema sanitario, sino mediante el diseño de políticas públicas que protejan, acompañen y asistan a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. Ello supone ofrecer sostén afectivo y contención integral, apoyo médico, económico, psicológico y educativo. Por otra parte, el aborto libre provoca lo que se denomina una discriminación indirecta o impacto desigual sobre los niños discapacitados, puesto que trae como consecuencia la eliminación sistemática de estos niños. Ello en razón de que es posible detectar mediante el diagnóstico prenatal la existencia de posibles discapacidades. Frente a los resultados de dicho diagnóstico, se echa mano del aborto libre, tal como sucede en muchos países donde se encuentra aprobada esta práctica. Esto lo ha demostrado de modo contundente el doctor Nicolas Laferrière en su tesis doctoral. Finalmente, el aborto libre que el proyecto de legalización pretende instituir como derecho contradice abiertamente el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a la cual nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. ¿Qué mayor arbitrariedad que eliminar la vida de un ser humano por el mero deseo de su madre? ¿Qué mayor arbitrariedad que dejar sin tutela jurídica alguna a los seres humanos más débiles e indefensos, a aquellos que en la etapa inicial de la existencia humana no tienen voz ni voto para hacer valer sus derechos frente a la voluntad de la mayoría, frente a la voluntad de los más fuertes? ¿Qué mayor arbitrariedad la de un Estado que mediante sus leyes, como el proyecto presentado, por el cual se puede decidir que determinadas vidas humanas no valen, justamente las más vulnerables y débiles, introduce la violencia como patrón de convivencia, lo que se encuentra en las antípodas de un Estado que se dice respetuoso de los derechos humanos? El artículo 4 del proyecto de ley establece que el aborto puede practicarse sin límite gestacional alguno, es decir, hasta el 9º mes, si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, eliminándose el requisito de que el peligro no se pudiese evitar por otros medios, tal como lo dispone el actual artículo 86, inciso 1 del Código Penal. La eliminación de este último requisito violenta gravemente el principio de razonabilidad, consagrado en el artículo 28 de la Constitución argentina, conforme al cual siempre debe optarse por la medida menos restrictiva. ¿Qué consecuencia trae esta modificación del proyecto de ley en relación con el Código actual? Que ante un problema de salud, o donde se debe salvaguardar la vida de la madre estará facultada para solicitar el aborto y el médico obligado a practicarlo, pese a existir otras alternativas que permitan armonizar el derecho a la vida y a la salud de la madre con el derecho a la vida del niño por nacer. Por otra parte, introduce el concepto de salud integral, entendido como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, lo cual abre la puerta a la realización de abortos a pedido, sin límite gestacional alguno. El artículo 5 del proyecto establece que el aborto debe realizarse en el plazo de 10 días corridos desde su requerimiento. No existe norma similar en el orden jurídico argentino que establezca un plazo de 10 días para realizar una determinada práctica en el sistema sanitario.
Se garantiza llevar adelante el aborto en el plazo de 10 días, pero no se garantiza por ley otorgar un turno para una mamografía, Papa Nicolau, cirugía o turno para control ginecológico en el plazo de 10 días. Es decir, que para evitar las causas de mayor muerte materna y de mujeres en Argentina, no se establece un plazo de 10 días para las medidas preventivas. El artículo 5 también dispone que la paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud y que ese derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada. ¿Qué se entiende por información inadecuada? ¿Será que se está prohibiendo al médico mostrar a la madre el latido del corazón del niño no nacido que lleva en su seno, como de hecho sucede en algunos centros de salud? ¿Será que se está prohibiendo ofrecer ayuda de las organizaciones que apoyan a la maternidad vulnerable? Finalmente, dicho artículo 5 establece que el personal de salud y autoridades públicas tienen la obligación de suministrar la información sobre el acceso al aborto, incluso si no hay solicitud explícita. El artículo 10 restringe de modo irrazonable la objeción de conciencia del personal sanitario, limitándola a aquellos que intervengan de modo directo, de manera directa, estableciendo la obligación de derivar y fijando sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles a quienes no cumplan con los requisitos señalados en la norma para el ejercicio de la objeción de conciencia. ¿Quiénes son los que intervienen de manera directa? El anestesista, el médico que realiza la ecografía, la enfermera que toma la presión y controla a la madre, ¿intervienen de modo directo en el aborto? Dicho artículo 10, al disponer la obligación del objetor de realizar la práctica abortiva cuando está en peligro la vida o la salud de la madre, habiendo eliminado el requisito de que el peligro no pueda evitarse por otros medios y establecido un plazo de 10 días para realizar la práctica a requerimiento de la mujer, aniquila en los hechos el contenido esencial del derecho a la objeción de conciencia. El proyecto de ley no solo violenta gravemente la libertad de conciencia y religiosa del personal de salud, sino que también viola la libertad de ciencia del médico. ¿Por qué? Porque le impone la realización de un acto que no es médico, porque consiste en eliminar una vida humana. Resulta inconcebible que el Estado le imponga al médico una práctica determinada. Ello no se condice con las características de la relación médico-paciente. El paciente nunca impone al médico una determinada práctica, en todo caso la sugiere, consulta al respecto o se niega a recibir un determinado tratamiento, pero jamás puede sustituir al médico en su juicio que es estrictamente profesional. El artículo 13 del proyecto establece modificaciones en el Código Penal y penaliza con 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena al funcionario público, autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o negare en contravención de la normativa vigente a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Por las razones señaladas y otras más que se pueden esgrimir, interpelamos a nuestros representantes en el Congreso de la Nación como mujeres y como ciudadanas, ejerciendo nuestro derecho de peticionar a las autoridades, confiando en la superación del falso dilema aborto legal o aborto clandestino, mediante propuestas que tiendan a la tutela de la maternidad vulnerable y del niño por nacer, sin discriminación ni jerarquización de personas, inspiradas en el principio de la igual e inviolable dignidad de todo ser humano. Muchísimas gracias, María Marta. Ahora le damos el paso a María José. Buenas noches, no sé si se escucha bien.
Sí, se escucha bien. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación anterior, muchas gracias María Marta por tu presentación excelente, y muchas gracias a los organizadores de este evento por permitirnos participar, y bienvenidos a todas las personas que en este momento, un día martes, feriado en Argentina, el Día de la Virgen, están acá presentes y se están haciendo este espacio para poder escucharnos. Realmente espero y deseo profundamente estar brindándoles mi voz a todas las mujeres y a todos los niños que no han podido nacer. En honor a ellos, a las mujeres, los niños y a nuestra patria, es porque estamos aquí presentes. En este conversatorio, dado el tema que nos toca, el rol de la mujer, nuestra dignidad y la vida, elegí hablar en estos primeros párrafos y dedicar específicamente unas palabras a las mujeres. Ha llegado la hora, queridas mujeres, que nuestra vocación se cumpla con plenitud. Es la hora en que las mujeres ejerzamos en el mundo una influencia, un peso y un poder jamás alcanzados hasta ahora. Y ese poder, lejos está de ser conferido por la violencia, la muerte y el avasallamiento de los derechos humanos. Muy por el contrario, es originado en nuestra propia naturaleza, en esa esencia de ser quienes somos y que seamos consideradas en nuestra vida, en nuestra libertad como acto dirigido hacia el bien común, hacia el bien propio y hacia el bien ajeno, y en nuestro respeto y dignidad. Así le damos vital importancia a la vida que tiene el ser humano en desarrollo y a los derechos que tenemos los profesionales de la salud, para que no seamos obligados, como explicaba recién María Marta, a pisotear nuestro proceder médico. En estos tres ejes fundamentales en los que me voy a basar para demostrar por qué las mujeres, los médicos, los niños y todo el pueblo argentino merece más que legalizar el aborto. Primero, el aborto queda muy en claro, y ya lo explicamos tantísimos médicos y especialistas, abogados, que no es un derecho humano, ¿no? Estamos ante un abuso de los derechos humanos, y por supuesto que no es ningún acto médico ni terapéutico. El proyecto de ley de aborto, al igual que el protocolo actual vigente, en forma engañosa propone dar el aborto como una solución a tantas problemáticas que viven las mujeres. El aborto, podríamos decir, que está al mismo nivel que la esclavitud o el holocausto judío. No podemos vivir en seguridad en un mundo que acabar con los niños en el vientre de su madre sea algo aceptable y hasta normalizado. Actualmente vemos que se usa muchísimo la palabra vulnerabilidad. Debemos saber a qué hace referencia justamente esta palabra. Esta palabra hace referencia a que una persona que está dañada, herida, o que ya está en condiciones dolorosas, estas sean físicas, psicológicas o morales, puede estarlo aún más. ¿Qué quiero decir con esto? Que si las mujeres a las cuales se supone que este proyecto de ley pretende ayudar son justamente personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, lo que nuestros representantes deberían estar haciendo y ocupándose es de conocer específicamente y atender cuáles son esas causas previas que la tienen situada en ese contexto de desprotección. Vuelvo a repetir y a reiterar, las mujeres que previamente ya están en una situación difícil, soportando contextos complejos, sociales, económicos, de violencia, de falta de contención familiar, o coercitivamente obligadas a vivir una situación de abuso, si no las ayudamos directamente resolviendo el verdadero problema de fondo, lo único que estarán haciendo, señores legisladores, es votar un proyecto de ley y negarlas como mujeres, matando una vida inocente, perpetuando este ciclo de sufrimiento, protegiendo a un abusador y protegiendo al mercado de trata de personas. Sí, señores, claramente un proxeneta se beneficia llevando a abortar a las mujeres que tiene esclavas. Muchas mujeres llegan al aborto presionadas y eso también es una forma de abuso. En esos casos donde hay ese abuso sexual y psicológico, y quiero aclarar algo, el abuso lo sufren tanto las mujeres como los hombres y los niños en su primera infancia o más adelante, ¿no? No estoy haciendo discriminación de sexo de ningún tipo. Pero hoy vemos muy frecuentemente que los grupos o los movimientos llamados feministas se aprovechan de esa vulnerabilidad y solo piden aborto como solución. Es realmente incomprensible. Cuando la mujer con un embarazo inesperado se acerca a un centro de salud público y se le impone la pregunta que si quiere abortar,
se está generando una situación abusiva que empuja al aborto y no hay respeto de persona. Ese mismo abuso sucede con nosotros los médicos. En este mismo caso, la falta de respeto, y como decía bien la doctora, de libertad de ciencia hacia los médicos y el personal de salud es notable. Al respecto, muchísimos médicos, lamentablemente, tienen una gran confusión provocada por el fallo FAL y la idea de que existen supuestos ILE. No se piensa en la ayuda y en el acompañamiento que necesita la maternidad vulnerable. La madre tiene dificultades en esos momentos difíciles donde cree que el aborto es una solución para poder solucionar un montón de situaciones en relaciones a la afectividad, a las relaciones interpersonales, ya sea por falta de contención, por falta de trabajo, por falta de una vivienda digna, y eso también las hace vulnerables. Por eso la violencia deshumaniza los vínculos, y se deshumanizan los vínculos, se pierde la dimensión de que hay un otro. Por eso algunas mujeres, y esto es muy común como lo vemos, que luego de un abuso, la violencia o el maltrato piensan en el aborto, justamente por la cosificación que viven ellas mismas y con respecto a la otra persona. Hay una relación de causa-consecuencia. Los factores protectores son los que deberían estar siendo tratados en el centro de salud, como una red de acompañamiento, de sostén, de afecto, de trato afectivo con el otro y de la superación de esas causales de pobreza que las llevan a pedir un aborto como si eso fuese una solución. Este proyecto de ley lo único que hace es favorecer y perpetuar esta esclavitud en que la mujer se hace inmersa, además de agregarle aún más traumas físicos, psicológicos, emocionales e incluso espirituales, como lo es el trastorno por estrés postraumático. En este caso, estamos hablando de que se denomina de un trastorno posaborto. Perdón. Alrededor del 70% de las mujeres que sufren una experiencia de aborto presentan síntomas que pueden surgir en forma inmediata o posteriores durante muchísimos años, que uno las recibe inclusive en la consulta, con posterior estamos hablando de 20, 30 o 40 años de haberse realizado el aborto. Ese síndrome posaborto se encuadra en un trastorno posterior que surge después de ese acontecimiento vital importante que le generó el estrés. Es un estrés psicosocial identificable que por sus síntomas o reacciones se los incluye en lo que se denomina estrés grave. Esos síntomas, y realmente no voy a alcanzar a poder decirlos en toda su totalidad por el tiempo que tengo, pero son los siguientes. Podemos dividirlos en trastornos físicos inmediatos, en trastornos físicos crónicos y en trastornos psicológicos o emocionales y trastornos de la conducta y trastornos del impulso. Dentro de los trastornos físicos inmediatos, y estos son casos que nosotros hemos conocido inclusive en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe específicamente, perforación de útero, desgarro cervical, histerectomía, pérdida de los anexos, trompas y ovarios, metrorragia, infecciones, fiebre, restos de tejido fetal o placentario. Y aquellos posteriores, por nombrar solamente algunos, son complicaciones o pérdidas en el próximo embarazo, placenta previa, parto prematuro, alteraciones en las relaciones sexuales y distintos tipos de cáncer como el cáncer cervical, ovario, hígado y aumento en el riesgo del cáncer mamario. Vamos a aquellos que son síntomas psicológicos, aquellos como la depresión, tristeza, llanto frecuente, la habilidad emocional. Son personas o mujeres que transitan con un nivel de ansiedad importante, una angustia relacionada específicamente en los casos, por ejemplo, cuando se sucede una situación que nosotros denominamos conectores, donde la mujer se acerca a una situación parecida que vivenció, que la puede conectar de alguna manera con esa situación vivida durante el aborto. La culpa, la pérdida de la autoestima, el autorrechazo, esa incapacidad de poderse perdonar por haber realizado un aborto, porque al fin y al cabo la naturaleza humana es tan sabia que llega un momento que esa mujer logra generar esa conciencia entre lo que es su cabeza, su corazón, y se da cuenta lo que hizo. Por supuesto, lejos está de nosotros atacar a las mujeres de ninguna manera que han realizado un aborto, todo lo contrario, las consideramos tanto víctimas como el niño. Se puede, me quedé en la partecita esta, incapacidad de personarse de sí misma, ahí está, y puede acompañarse de la necesidad de reparar, ¿sí?, o desagraviar a la víctima para remediar ese daño.
En muchos casos encontramos mujeres con pesadillas recurrentes sobre niños perdidos, mutilados, abandonados, muertos, pensamientos recurrentes e intrusivos o flashback respecto a esa situación de aborto. Esto ya se los expliqué, los conectores que son los relacionados a las situaciones y están en relación a las consecuencias que ha vivido. Y voy a este punto que es fundamental hoy, sobre todo en Argentina, en cuanto a las estadísticas de muerte. Hay trastornos en las relaciones interpersonales y trastornos en las relaciones comunicacionales. Irritabilidad, agresividad, incapacidad para mantener relaciones duraderas, rechazo al compromiso y rechazo a la figura masculina, ¿sí? Hay otras alteraciones conductuales también por el aborto, que no quiero ahondar porque no me da el tiempo, pero son los trastornos alimentarios, la anorexia, la bulimia. Estamos los psiquiatras y los psicólogos recibiendo muchísimas con frecuencia mujeres jóvenes en edad fértil con trastornos alimentarios y anorexia. Y también recibimos muchísimas mujeres con casos de intentos de suicidio. Atención a este dato, ¿y por qué lo remarco? Porque las mujeres, según varios estudios internacionales que hemos recibido, con un aborto inducido tienen un riesgo de más de 2 veces de suicidio en comparación con todas las mujeres en edad reproductiva, y específicamente más las mujeres jóvenes de menos de 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las mujeres que han tenido un aborto provocado reciente tienen un riesgo de suicidio doble. Las causas del mayor riesgo de suicidio son la salud mental, por supuesto, previa de la mujer antes del aborto, y las circunstancias sociales. ¿Qué otra evidencia, nos preguntamos, nos hace falta agregar para demostrar que el aborto nunca fue, ni es una necesidad en Argentina ni en el mundo, y menos una cuestión de salud pública? En este momento, si ustedes entran a la cita, al link del Ministerio de Salud, hay datos que son incuestionables. En Argentina mueren actualmente 47.680 mujeres por enfermedades del sistema circulatorio. Y como se preguntaba la doctora Didier, yo no veo ningún proyecto express que se esté tratando para adelantar turnos y que estas mujeres sean atendidas como es debido. Hay 31.000 muertes por enfermedades del sistema respiratorio, y voy a dar un dato exclusivo, que hay 422 mujeres muertas por desnutrición. Quiere decir que en Argentina, por día, muere una mujer por alteraciones, por no comer, por déficit nutricional, porque no están bien alimentadas. Creo que no hace falta agregar palabras a esto último. En conclusión, señores legisladores, hablemos claro, hay solo una minoría que por intereses políticos, económicos e ideológicos no están respetando en absoluto la voluntad de un pueblo que les está reclamando libertad, respeto, dignidad para toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. La verdad que mucho para seguir pensando. Recuerden que las preguntas que les vayan surgiendo, los comentarios que quieran realizar luego en la etapa de la conversación, lo pueden ir pasando a los moderadores que se van a ir juntando. Ahora le vamos a dar paso a la profesora Silvia Facidio Perto. Sí. Buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, Silvia, se escucha bien. Perfecto, porque yo tengo un problema acá. Pero bueno, perfecto. Después de estas dos magníficas exposiciones, lo nuestro va a ser realmente una bajada a lo cotidiano, a lo de todos los días, y de qué manera nosotros podemos despertar una nueva conciencia social de valoración y respeto por la vida. De hecho, es esta la visión de Rafaelinos por la Vida, esta es la asociación a la que pertenezco, y acompañamiento es el área que en estos momentos estoy coordinando junto con Nieve Torres. Es decir, lo nuestro es promover el respeto y el cuidado de la vida desde su concepción. ¿Por qué? Porque pensamos que de esa manera se logra realmente lo que nosotros estamos propiciando en el título de esta charla, dignificar la vida. Y nuestra propuesta es muy simple, muy concreta, es ofrecer
una alternativa de ayuda y de acompañamiento. Es alentar una transformación en el niño por nacer, en su familia, en todo su contexto familiar, y es orientar hacia un nuevo proyecto de vida. ¿Por qué? Porque el eje de nuestro trabajo es la persona, en especial esta mujer que, como ya bien lo expuso la doctora María José, está en un estado de vulnerabilidad tremendo. Nosotros justamente trabajamos con el embarazo vulnerable. ¿Y por qué un embarazo vulnerable? Porque en lugar de transitarse esta experiencia con la alegría que generalmente provoca un embarazo, tenemos acá una vulnerabilidad tremenda porque la persona ha perdido el trabajo, tiene problemas económicos, de pronto su pareja la ha dejado. Nos ha tocado el caso de una persona, ¿no es cierto?, ya abuela y de pronto ser madre otra vez. Causales que hacen que esta persona no sienta que pueda llevar adelante esta hermosa tarea de traer un hijo al mundo. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿se puede responder a las necesidades vitales de una mamá que está en conflicto con su embarazo? ¿Qué alternativas concretas y de promoción podemos considerar para esa mamá? Y nosotros desde nuestra experiencia de varios años de acompañamiento podemos decir que ciertamente se puede hacer un tránsito desde el rechazo y el desencanto al recibimiento de la vida de un hijo. ¿Qué implica eso? Una pedagogía de atención, de acompañamiento que responde a las necesidades más profundas de toda persona. La persona necesita amar y ser amada, sentirse respetada, valorada, reconocida en su ser persona y protagonista de su propia historia. Eso es lo que nosotros tratamos de lograr en este acompañamiento. ¿Y cómo comienza esta historia chiquitita que les voy a contar? ¿Cómo entramos nosotros a la vida de estas mujeres? Indudablemente aparece un embarazo inesperado, algo que rompe con el proyecto de vida de estas mujeres, interfiere. Se produce indudablemente una crisis. Todos sabemos, ¿no es cierto?, de la mala prensa de la palabra crisis. Y esta crisis tremenda que se produce no es una de las crisis evolutivas que sufrimos cualquiera de nosotros al pasar de una etapa de nuestra vida a la otra. No es una crisis vital, una crisis que produce, ¿no es cierto?, una diferencia entre lo que era mi vida anterior y lo que va a ser después de esta crisis. Hay un antes y un después, y en el medio hay un proceso que puede llegar a ser muy largo de incertidumbre. Hay estructuras viejas que caen y que deben ser reemplazadas por otras nuevas, pero a ver, lo viejo ya no es y lo nuevo aún todavía no se perfila. Entonces, la primera reacción de esta mujer es huir de esta situación, es decir, no quiero sufrir, no quiero este dolor, tengo rabia, ¿por qué me puede haber pasado esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, es ese gran cerebro reptiliano que nos dice, huí de esta situación que te produce, ¿no es cierto?, tanto dolor, tanta opresión, tanta angustia. Y en el medio de todas estas emociones, de todos estos sentimientos, ¿qué es lo que aparece? De pronto aparece alguien que ya recibió ayuda, aparece un WhatsApp, un número. Nosotros normalmente antes de la pandemia hacemos panfleteadas, ¿no es cierto?, donde están nuestro número de teléfono, visitamos barrios, ¿no es cierto?, como para hacer llegar a todos la posibilidad de que se encuentren con este número que puede resultar un cambio fundamental para ellas.
Y entonces, ¿qué aparece? El primer WhatsApp. Y en el primer WhatsApp, aquel que nos llega al teléfono, es, ¿me podés ayudar? No sé bien lo que hacen ustedes, pero me dijeron que me pueden dar una mano. Y entonces, ante esta mujer que en este momento ha tenido este indicio de buscar ayuda, de escuchar otra voz, porque coincidimos nosotros desde la experiencia con lo que fue expuesto anteriormente. Ante la visita al centro de salud, muchas veces, pero muchas veces se le sugiere, pero si esto te molesta, yo te lo puedo sacar, así muy libre, muy suelto. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Esta mujer ha atravesado ya, ha tomado una decisión importante, por lo menos escuchar otra voz. Así que inmediatamente tratamos de concertar un encuentro. ¿Y dónde es este encuentro? Sencillo. Puede ser en el parque, puede ser en un espacio público, puede ser en su propia casa. Hemos ido a la casa de las mujeres que necesitan sentirse cómodas como para poder hablar. ¿Y por qué digo hemos ido? Porque siempre vamos de a dos. Vamos de a dos con el corazón en la mano y dispuestas a escuchar con el corazón. Lo que nosotros hacemos es una escucha activa, es decir, escuchamos lo que nos dice y lo que no nos dice. Escuchamos lo que los labios expresan y callan, pero los ojos también acompañan el movimiento de manos, ¿sí? Tratamos de escuchar con respeto, haciendo silencio, con prudencia. Realmente es una oreja enorme que ponemos a disposición de estas mujeres que, aunque nos parezca raro, muchas veces no tienen con quién hablar. El viernes pasado, por ejemplo, nos llamaron como para que vayamos a charlar un ratito. Hace tiempo que necesito charlar y las quiero escuchar, quiero estar con ustedes. ¿Por qué? Porque este acompañamiento no es solo eficiente, efectivo, sino afectivo. Las reconoce como personas importantes, como personas a las que podemos mirar a los ojos y ellas nos pueden mirar a nosotros. De hecho, en los testimonios, ¿qué nos dicen? Me sentí acogida, me sentí recibida, aceptada. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento previo, ¿no? A avanzar sin prejuicios, a acercarnos realmente a recibir esa vida así como viene, muy lastimada, muy lastimada. Y nosotros podemos ser un intento de sanación. Entonces, a medida que se van produciendo estos encuentros, porque no es uno, tampoco es lineal el proceso, hay idas y vueltas, hay marchas y contramarchas, vamos desgranando toda la información, porque generalmente esta mujer que acude a nosotros tiene una información completamente sesgada. Le han hecho creer que el ser madre es una tarea imposible, que le va a arruinar su proyecto de vida, que para poder continuar con su vida, ella necesita eliminar a esta otra vida que ya está creciendo en su interior. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacerle descubrir que en ella está toda la posibilidad de encontrar capacidad para resolver esta situación. Es ella la que tiene que ir descubriendo libremente, con la información completa, que tiene que decir, elijo la muerte o elijo la vida. Es la mujer la que está empoderada por la libertad que da el manejo completo de la información, la que toma esta decisión. Y nos ha tocado, lamentablemente, algunas veces llorar su decisión de optar por la muerte. Pero ustedes saben una cosa,
que la mayoría de las veces una mujer que se siente acompañada, que se siente comprendida, que se siente respetada, que no se siente juzgada, opta por la vida. ¿Por qué? Porque descubre que hay toda una trama social que la puede sostener, que no está sola en esta tarea de traer vida al mundo. De hecho, nosotros acompañamos a esta mujer desde el momento en que se entera que está embarazada hasta que su hijo tiene 3 años. Entonces, es una etapa en la que realmente podemos ir tejiendo una amistad, una relación profunda, sincera, donde cada uno pueda ir descubriendo qué importante con otros, que este caminar junto con otros me ayuda a mí a decirle que sí a la vida. En estas idas y vueltas que le decía, se va vislumbrando una nueva realidad. Y entonces esta crisis va desembocando en un nuevo proyecto de vida. Y este acompañamiento así tan sencillo como ustedes lo escuchan, pero tan demandante, porque hay que estar. Ese es el secreto. No puede ser dentro de 2 días, dentro de 3, no, aún en esta etapa de pandemia hemos estado presentes con nuestras mujeres. Y cuando era imposible, ¿no es cierto?, llegar, la caricia por el WhatsApp, por la llamada, es importante tener estos vínculos que nos unen a la vida. Y en este transitar que decíamos, esto desde el desencanto, la negación, a la aceptación plena de la hija, de la vida del hijo por nacer, vamos descubriendo un acompañamiento dinámico y que de pronto es necesario un aporte concreto de ayuda. Ya lo han mencionado. Esta gente muchas veces no tiene que comer. Por lo tanto, tenemos que llegar con un aporte de comida. Tenemos que llegar, no tienen sillas para sentarse, no tiene una cama donde dormir. Se sientan en el suelo o duermen todos juntos. Y entonces ahí aparece nuestro trabajo en red. Y trabajamos con Cáritas, y trabajamos con el Centro de Acompañamiento de la Mujer Embarazada en Estado de Vulnerabilidad de la municipalidad, que es otra conquista de Rafaelinos por la Vida, acompañado por 2.500 personas de Rafaela que le han dicho a una ciudad que quedó sorprendida, queremos encontrar maneras de luchar por la vida, de que no nos digan ustedes salven las 2 vidas, pero no hacen nada concreto. Lo concreto está ahí, en lo chiquitito de todos los días. Y en este acompañamiento dinámico, lo que vamos descubriendo, y realmente es un gozo, que la mujer se va haciendo cargo de su propia vida. Y aparecen los proyectos relegados, y quiero terminar la escuela, entonces conectamos con el área de educación de la municipalidad, y quisiéramos tener un proyecto. Hay 2 proyectos en marcha desde acompañamiento, una huerta comunitaria, una elaboración de pañales ecológicos. ¿Por qué? Porque también queremos educarlas en la protección al medio ambiente. Queremos que crezcan en forma integral. Y ustedes no saben lo que uno puede llegar a ver realmente, los cambios importantes en estas mujeres que han dicho sí a la vida. Y estamos en contacto con Fundación El Nido, porque de pronto hay que hacer algunos cambios en los hábitos alimenticios, aunque lamentablemente en las ayudas que llegan, lo que llega no es de lo más saludable. Tenemos que tratar, por eso el proyecto de la huerta, para que coman de una manera más nutritiva, para que ese hijo que está creciendo o los otros que ya están puedan realmente ir nutriéndose y creciendo en forma armónica. Y la mujer se va dando cuenta que puede.
y va creciendo en libertad. Y en este momento tenemos que agradecer porque trabajamos con el hospital, trabajamos con el SAMCO, y ustedes saben que en estas realidades hay profesionales a favor de la vida y profesionales que no lo están. Y tenemos la gracia de contar con muchísima gente. Y en este momento quiero realmente, de parte de todas nosotros, un agradecimiento enorme a estos profesionales médicos y enfermeras que se juegan por la vida, que recurrimos en cualquier momento, no solamente con los turnos acordados. Tenemos los celulares y podemos hacer las consultas más chiquititas que nos piden las mamás. Hay una relación de confianza y entrega sin límite. Y tenemos profesionales en el equipo de Rafaelinos por la Vida. Tenemos psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, nutricionistas, pero también a veces necesitamos hacer una consulta con profesionales externos, y tenemos a aquellos profesionales externos que realmente nos brindan todo su saber con una generosidad inconcebible. Realmente un espacio grande, grande para toda la comunidad rafaelina. ¿Por qué? Porque sin esta preciosa comunidad rafaelina que nos ayuda a ayudar, nosotros no podríamos llevar a cabo esto. Si bien contamos con algunos asociados, ¿no es cierto?, el aporte mayoritario viene de gente de buena voluntad que se juega por la vida y que nos hace llegar los elementos. Asombra, porque lo que necesitamos lo tenemos. Lo más importante, podríamos decir, es tener cubiertas las necesidades de los bebés, pañales, ropita, todo nos llega de la sociedad. Todo. Y ustedes saben que tenemos un grupo hermosísimo de voluntarios. Está el que va, el que busca, el que lleva, el que trae, el que acompaña a los turnos, el que se queda con la mamá cuando está internada en el hospital a acompañarla porque no tiene quien la acompañe, y está aquel que va a cuidar a los demás hijos a la casa de esta mamá porque no tiene quien los cuide. Las necesidades son enormes, las necesidades son las que tenemos cualquiera de nosotros en un diario vivir. Y yo digo, todo este gran amor le llega a borbotones a las mamás. A cada una de estas mamás nosotros les hacemos llegar un hermoso ajuar. Este ajuar está hecho por el aporte, por ejemplo, de abuelas. Tenemos una abuela de 88 años y otra de 100 años que tejen maravillas para que nuestros bebés estén calentitos, escarpines, camperitas, equipos. Tenemos gente que dona la ropa, gente que compra. Necesitamos una caja. Pues bien, vamos al supermercado, buscamos la caja. Hay voluntarios que hacen eso, hay otros que lo forran. Tenemos voluntarios que lavan, que arreglan, que perfuman. Todo eso se va poniendo en una caja con muchísimo amor. Y cuando esa caja se envuelve con el celofán y se le pone el moño y una tarjeta acompañando la alegría de esta mamá que ha dicho sí a la vida, todo este amor se derrama a raudales por esta mujer que ha dicho sí a la vida. Entonces, lo nuestro es acompañar, lo nuestro es estar al lado de esta mujer que tiene que darse cuenta, y lo hace libremente, de que ella es capaz de dar vida y de que el ser mamá la va a planificar y le va a dar una oportunidad de enriquecer su vida como no lo ha pensado nunca antes. Lo nuestro transcurre en lo chiquitito, en lo cotidiano, ahí donde se juega la vida día a día. Y quizás tengamos la oportunidad de escuchar de algunas de las mamás que hemos acompañado estos testimonios que van a reforzar esta experiencia hermosísima que tenemos aquellos que podemos acompañar
y recibir la vida. Muchas gracias. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Y bueno, ya nos ayudó Silvia a entrar en el tema del medio del conversatorio, que es poder vivir estos testimonios, de los cuales tenemos 2 testimonios grabados y un testimonio en vivo. Tenemos la gracia de que Cecilia nos está acompañando en el conversatorio, así que luego de ver los videos, Cecilia va a estar con sus palabras en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Les quería contarles que, bueno, yo no soy de Rafaela, soy de la provincia de Córdoba, pero cuando me enteré que estaba embarazada se me ocurrió, no sé qué me pasó por la cabeza, y fui a Rafaela. Gracias a Dios me encontré con 2 personas que me hicieron ver la realidad, porque te hacen ver lo que es la realidad. Me contaron todo y me apoyaron siempre. La verdad es que estoy muy agradecida con ella. Hoy mi hijo tiene 1 año y la verdad no me arrepiento de tenerlo. La verdad estoy muy feliz de tenerlo conmigo y creo que me hubiera arrepentido toda la vida si lo hubiera hecho. La verdad no apoyo el aborto, por más que en ese momento se me cruzó la idea o no sé. A lo mejor pensaba que iba a estar sola, pero en realidad no. Hoy tengo muchas personas que están al lado mío. También tiene una hermanita que es más grande que él. Y la verdad estoy muy feliz. Me siento mamá. Me siento una mamá muy feliz. Así que le agradezco mucho a Nieves y a Silvia, que son las personas que me contactaron, que estuvieron siempre y hasta el día de hoy. Me sigo hablando con ellas, la verdad que es muy atentas y le agradezco tanto, pero tanto. Y como experiencia es muy lindo haberlas encontrado a ellas, la verdad que fue algo muy bueno. Y bueno, eso quería contarles que no estoy a favor porque Hola, mi nombre es Andrea, soy mamá de 3 hijos, tengo 2 nenas y un bebé de apenas 1 año y 5 meses. Yo quedé embarazada después de 9 años, mi bebé no fue buscado, llegó en una situación donde mi marido no tenía trabajo, pero en mi vida nunca fue una opción de deshacerme de mi hijo. Siempre, a pesar de que vino en una mala situación, siempre fue luchar por ese bebé. Hasta que conocí a Nieve, una chica que es un proyecto de Rafaelino por la Vida. Le hablé de mi situación y ella me dijo que me podían ayudar. Estuvieron en la buena y en las malas conmigo. No tenían quien me cuide en el hospital cuando acaba de dar a luz. Ellas estuvieron. Y ahora lo único que yo le digo a aquellas mamás que quedan embarazadas y no saben qué hacer, que a lo mejor no es el mejor momento de tener un bebé, pero quedan embarazadas, luchen. Por más que vos diga, ¿qué hago con una criatura en esta situación? No tengo trabajo. Siempre hay una solución, siempre hay personas que quieren ayudar. Bueno, luego de los testimonios la recibimos a Cecilia para que ella nos cuente en primera persona todo lo vivido con Rafaelinos por la Vida. Ceci, tenés el micrófono. Gracias, ahí te escuchamos. Buenas noches a todos y a todos los que están participando de esta charla. Es un gusto poder escuchar. Cada uno tiene algo importante para decirnos y para dejarnos a cada una de nosotras. Van a escuchar algunos ruidos porque soy una mamá sola con 2 nenes. Pero bueno, mi testimonio
es un poco como el de todas estas madres que estábamos escuchando recién. Nosotros, yo siempre digo que yo tuve la suerte de vivir un embarazo no deseado. Cuando digo que tuve la suerte es porque elegí que mi bebé hoy esté conmigo, crezca sano y bien. Tuve mucho miedo en su momento, porque estaba atravesando una situación muy especial en la cual no estaba con empleo, no tenía un apoyo de un entorno familiar que me diera fuerza que necesitaba en ese momento. Y sí, un amigo me dijo, conozco a alguien con quien podés hablar. Tuve mucho miedo de ser juzgada. De hecho, hasta el día de hoy me planteo muchas cosas. Pero gracias a Dios, ellos no solo supieron escucharme, sino también pudieron ayudarme a decidir. Sí, yo nunca pensé en no tenerlo, pero sí en decidir este nuevo camino, después de 9 años ya de ser mamá, de volver a hacerlo. Y fue un poco difícil, hubo llantos, hubo alegría, pero lo que nunca me faltó fue la compañía y la palabra, y ante cada necesidad que tuve, ellos estuvieron presentes. Y cuando digo cada necesidad, es cierto. Si bien necesitamos leche en su momento, porque Augusto no come, o pañales, o hablar con alguien, ellos siempre estuvieron, ¿sí? Yo le quiero decir a cada mamá que esté pasando por una situación especial y que no sepa qué hacer, que hablen, que pidan ayuda, que abran su corazón, que ellos van a ir a donde nosotros estemos y se van a hacer un poquito cargo de nuestros sentimientos, nos van a ir ayudando a ordenarnos, nos van a dar herramientas que quizás nosotros teníamos y no conocíamos, ¿sí? Y bueno, también todo esto a mí me sirvió mucho. A mí me sirvió también para ayudar a otras personas, a otras amigas, a otros conocidos que acerqué a estos servidores de Rafaelino por la Vida con toda la intención de que sientan que había gente que nos podía dar una mano, ¿sí? Que la solución, más allá de la situación que estén pasando personal, económica, la situación podía ser buena. No era malo sentir la vida de un niño creciendo. Y a mí me emociona mucho escuchar testimonio de otras personas, como también escuchar muchas cosas que no sabía sobre las leyes y saber que esta agrupación hace muchos años que da la posibilidad de hablar, de decir lo que nos pasa, lo que sentimos, de sentirnos unidos a otras mujeres, saber que no somos solo nosotros, porque uno cuando le pasa algo piensa que esto me pasa a mí. No, nos pasa a muchas. Hay muchas mujeres como nosotras, hay muchas mujeres que dudamos, hay muchas mujeres que nos llega un embarazo, más allá de tener un marido, una familia, ¿sí? Un embarazo que quizás no esperábamos, y no es fácil para una mujer cuando llegan cosas que no espera, y más cuando son hijos. Pero yo quiero agradecer, yo no tengo palabras más que de agradecimiento y de decirle a cada una de las mujeres que duda, que llamen, que hablen, que busquen ayuda y que después decidan, que no tomen una decisión apresurada, ¿sí? También quiero agradecerles por dejarme participar. Yo ya había mandado unos audios contando mi historia. Augusto hoy tiene 2 años. No me arrepiento nunca de haber decidido tener a Augusto. Sé que falta mucho. Sé que tengo todavía algunas necesidades que resolver, pero de algo estoy segura, y es que hemos formado un grupo muy fuerte, muy lindo, con mucho amor, con mucha esperanza y con ganas de seguir. Y esto quiere decir que de ahora en adelante, así como hace muchos años viene ocurriendo, siempre va a haber alguien que nos va a escuchar, que nos va a tender su mano, que nos va a acercar a aquello que no sabíamos que teníamos, esas fuerzas que no sabíamos que teníamos,
y vamos a poder salir adelante. Yo hoy soy una mujer muy feliz, soy una mamá muy feliz, pasando quizás algunas controversias como todos, pero totalmente agradecida a la vida de mis hijos. Son los que me alegran todos los días y los que me dan fuerza. Así que, nada, quisiera eso, que quede claro que nunca una vida es un estorbo, nunca una vida es un problema. Quizás eso empieza a pasarnos a nosotros por dentro, pero hay que quitarse esos malos pensamientos y pensar lo lindo que tiene la vida. Son muchísimas cosas, ¿sí? Elegirnos, elegir nuestra familia, formar nuestra propia familia, fortalecernos y sobre todo que lo nuestro sirva para ayudar a alguien. Para mí es impresionantemente enorme el amor que podemos dar y podemos recibir a través de la ayuda al otro. Y nada, agradecida, no encuentro las palabras para a veces nombrar los gestos que han tenido muchos de los servidores de Rafaelinos por la Vida, tanto para mí como para con otras madres que sé que siguen ayudando. Así que bueno, no quiero hacer más extensa esta charla y quiero que sepan que esta agrupación va a estar cada vez que una mamá lo necesite. Y si tienen alguna amiga, alguna madre, alguna vecina, que esté pasando por alguno de estos problemitas que parecen que no se pueden resolver, pero sí tienen solución, y que la solución es que nuestros bebés nazcan felices y rodeados de lo que más necesitan, que es el amor que nosotros tenemos para dar. Así que bueno, les mando un beso, un abrazo. Espero que nos podamos juntar en otras charlas y que seamos siempre muchos más. Gracias. Gracias a vos, Cecilia, por el testimonio, que sin lugar a dudas que incita e invita a muchos más. Ahora le vamos a hacer solamente preguntas del conversatorio. Estamos llegando a las 11 de la noche y es una alegría que seamos los que hemos empezado. Para la doctora María Marta Dider y María José Massino, la pregunta estaría orientada a esto. Cuando hay una mamá que sí tiene los recursos económicos y está decidiendo realizar el aborto, ¿cómo se las puede ayudar o ya es una decisión cerrada? Bien, creo que es una pregunta dirigida para cualquiera de las tres, inclusive me parece muy linda pregunta e inclusive más dirigida para Silvia. Pero desde nuestra experiencia, yo creo que vos, Silvia, tenés que responderla, pero en nuestra experiencia es exactamente lo mismo. No es una cuestión ni de niveles económicos, ni de ningún tipo de nivel social. La problemática es la misma. La mamá lo que está necesitando en ese momento es contención, es ser escuchada, es ser tratada como persona, es ser revalorizada en su rol de mujer, es brindarle esa inseguridad, es brindarle esa seguridad que no está teniendo en ese medio inseguro en el que se encuentra, porque la seguridad no está dada por un conflicto económico, ¿sí? Sino que la seguridad está dada por esa contención y esa escucha activa con la cual mencionaba Silvia. Dicho esto, no está cerrada nunca ninguna puerta, siempre que haya una persona cercana o un núcleo afectivo que pueda brindarle esa contención a esa mujer en esa situación, nunca la puerta está cerrada, para nada. No sé si las chicas quieren agregar algo más con respecto a esto. Perdón. Nosotros nos ha tocado acompañar a gente vulnerable en otro aspecto, ¿no es cierto? Porque justamente veía impedido su proyecto de vida personal, de hacer un viaje, de seguir con la carrera. No tiene nada que ver con clase social, con dinero, con poder adquisitivo, sino como bien lo marcaste vos recién, María José, es alguien que necesita una oreja, una escucha, que se le puedan ir aclarando las ideas y que pueda encontrar un nuevo proyecto de vida que incluya el ser madre. Nada más que eso.
Y la segunda pregunta es, a veces se afirma que la culpa por el aborto tiene que ver con convicciones morales impuestas. ¿Esto es así o el síndrome posaborto tiene otra raíz? María Marta, ¿vos nos querés responder primero con la imposición en cuestión de relación a lo que es moral? Y yo voy por el síndrome posaborto. Bueno, me parece que es una pregunta más bien orientada a lo psicológico, no jurídico, ¿no? Me parece mejor que la respondas vos, María José. Muy bien. En relación a lo que es síndrome posaborto, sí. Hay un primer periodo que se llama de negación. Por eso es un trastorno que aparece generalmente, o la mayoría de las veces, muchos años posteriores a la experiencia traumática vivida. Entonces, justamente uno de los procesos de duelo, el primero es el de la negación. Sino que esta mamá viene transitando, digamos, o esta mujer viene transitando durante muchísimos años situaciones de vida aparentemente sin síntomas, cuando en realidad esos síntomas pueden eclosionar casi todos al mismo tiempo, o alguno de ellos al mismo tiempo, ante un evento traumático, ¿sí? O ante un nacimiento de un hijo, o voy recordando así pacientes, o ante noticias de otro embarazo en la familia, ¿sí? Son situaciones que hacen que esa impronta inconsciente se eclosione, se florezca en ese momento y ahí avanzan los síntomas. No sé si está bien, digamos, si está satisfecha la persona que preguntó con respecto a esto. Yo quisiera decir algo que se me está ocurriendo en este momento que puedo aportar a la respuesta, porque escuchamos muchas veces en el debate actual que se dice a los legisladores dejen de lado sus convicciones morales, y en realidad el aborto, además de ser un problema moral, es un problema de justicia. Es decir, el aborto es un atentado a una exigencia de la justicia. De allí que ese sentimiento de culpa que experimenta la mujer no viene impuesto por una cultura o por una sociedad a través de su tradición, sino que ese sentimiento de culpa que siente la mujer es consecuencia de la misma ley natural inscripta en el corazón humano. Esa ley natural que todos los seres humanos podemos conocer por medio de nuestra razón, con independencia de la fe, con independencia de nuestras creencias, ¿no? Y esa ley natural nos indica que debemos respetar determinados bienes humanos, como la vida, como el bien humano de la vida, y eso es evidente, no es algo que requiera la adhesión a una determinada fe o convicción ética en particular o sistema moral en particular, ¿no? Todas las culturas humanas, en mayor o en menor medida, han demostrado un respeto a la vida humana, han considerado la vida humana como un bien que debe ser tutelado. De allí que ese sentimiento de culpa no venga impuesto desde afuera, sino que es la misma razón que logra conocer, tomar conciencia de que ha atentado contra el bien humano de la vida. Y de allí ese sentimiento de culpa que puede nacer en la mujer y luego, bueno, todas las consecuencias que señaló María José desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico. Muchísimas gracias a las tres. Quería decirle que todos los participantes han colocado que fue muy clara la exposición de cada una, con también admirados porque han encontrado nuevos saberes, pero también nuevas experiencias para ir haciendo ejercicio de ellos mismos en la vida, ¿no? Y vamos llegando al final. Ahora vamos a estar mostrando un flyer que es de Rafaelinos por la Vida para que conozcan este gran servicio.
Ahí tenemos los datos, especialmente para Tierra del Fuego, que nos estaban pidiendo cómo comunicarse con Silvia. Y nuevamente la comisión los quiere invitar a un nuevo conversatorio, que es el segundo que se va a estar realizando en el día de mañana, que es dentro del ciclo de conferencias sobre la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que va a ser a las 20 horas a cargo del doctor Alejandro Bonet. Quienes nos hayan participado de la primera recibirán esta noche la grabación y el link para que puedan inscribirse en la segunda para quienes deseen hacerlo. Los que ya están inscritos no tienen necesidad de hacerlo nuevamente, ya que ingresarán con el link. Desde ya quedamos a disposición como comisión y agradecemos a todos mucho su participación. Que Dios los bendiga.